comenzamos una nueva unidad que vamos a titular de la Revolución Francesa a la Primavera de los Pueblos. En esta unidad vamos a analizar lo que sería el último tercio del siglo XVIII y los inicios del siglo XIX, llegando hasta las unificaciones de Italia y Alemania en 1871. Comenzando, vamos a hablar de los criterios de evaluación que vamos a trabajar en la unidad, ¿vale? Que está en el bloque de contenidos 2 y serían los criterios 2.1 al 2.4. El índice que vamos a seguir, vamos a hablar en primer lugar de la Revolución Americana, luego estaría el estallido de la Revolución Francesa y vamos a ver en los puntos 3 y 4 las distintas etapas de la Revolución Francesa, rematando con el punto 5 el Imperio Napoleónico. Veremos el proceso de restauración con el Congreso de Viena, la Santa Alianza, pero no acabará con la chispa revolucionaria y sobre todo por las doctrinas del liberalismo y nacionalismo se producirán las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. Esta última revolución, marcada con el aire nacionalista, por eso hablamos de la primavera de los pueblos, marcará el devenir de los procesos de unificación y separación motivados por el nacionalismo. Por último, analizaremos el punto hacia una Europa de naciones, ¿vale? Que será clave para el desarrollo del posterior imperialismo. Comenzamos. Las nuevas ideas ilustradas y el crecimiento económico del siglo XVIII llevaron a la Revolución Liberal Burguesa. La Revolución Francesa, ejemplo de ella, de 1789, proporcionó los programas de los partidos liberales y democráticos de la mayor parte del mundo y asentó el concepto de nación. Un largo combate enfrentó entre 1815 y 1870 a los liberales y a los absolutistas, y a las naciones y los imperios. Finalmente, el liberalismo triunfó, el poder absoluto fue derrocado y muchas naciones alcanzaron su unidad o independencia. Esas son las ideas maestras que marcan la unidad. Comenzamos hablando sobre la Revolución Americana. Vamos a ver el proceso de independencia y consolidación de los Estados Unidos. Los Estados Unidos de América, las 13 colonias inglesas protagonizaron en el siglo XVIII la primera insurrección colonial contra una metrópoli, siguiendo las ideas de igualdad, libertad y tolerancia exportadas desde la Europa ilustrada. Los colonos americanos no estaban de acuerdo con las tasas e impuestos, especialmente sobre el té, así como tampoco con el monopolio comercial que Gran Bretaña ejercía sobre su territorio. Así que el 4 de julio de 1776, las 13 colonias redactaron la Declaración de Independencia de Estados Unidos de América. Esta declaración expresaba el derecho de todas las personas a la libertad y la búsqueda de la felicidad, y el deber de los gobernantes de respetar los derechos inalienables del pueblo. En esta imagen se puede apreciar lo que se conoce como las 13 colonias, el germen de los Estados Unidos, en 1776, cuando se inicia el proceso revolucionario. La Constitución de Estados Unidos. La guerra contra la metrópoli fue larga. Gran Bretaña tardó en reconocer la independencia del territorio americano y lo hizo en 1783 tras la derrota de Yorktown. Fue indispensable el apoyo de potencias europeas como Francia y España. En 1787 se redactó la primera Constitución de la historia. El texto presenta las siguientes características. Aseguraba la separación y el equilibrio de poderes. Establecía un gobierno republicano y una estructura federal. Por encima de los estados se situaba el gobierno federal, responsable sobre todo de los asuntos exteriores, de la defensa, de las finanzas y de la moneda del nuevo país, el dólar. La Constitución se completaba y remataba con una declaración de derechos del hombre. En este esquema se puede ver perfectamente el proceso revolucionario. Las 13 colonias, la organización política con amplio margen de autogobierno, consejo, asamblea legislativa, carta fundacional, etc. Autonomía recortada tras la Guerra de los 7 años, Inglaterra impone nuevos impuestos sin contar con ellos. La Guerra de Independencia estalla, por tanto, y se crea la Confederación, que es un proceso de formación inicial de los Estados Unidos. Se declara la independencia el 4 de julio de 1776 y se remata con la Constitución, en la cual se acaba con la Declaración de Derechos del Hombre.
La Confederación de los 13 Estados en 1781 se afianza, pero sin embargo no es reconocida hasta el Tratado de Versalles en 1783. De la Constitución hay que destacar la separación de poderes. El poder ejecutivo, cuyo presidente es elegido cada 4 años, el primer presidente de la historia de los Estados Unidos es George Washington. El poder legislativo, que está dividido en 2 cámaras, la Cámara de los Representantes y la Cámara del Senado, y juntos forman el Congreso de los Estados Unidos, y el poder judicial independiente ejercido por el Tribunal Supremo. Esta imagen es un esquema claro de lo que sería el sistema político de los Estados Unidos, con la división clara y contrapeso de los poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, siguiendo las ideas expuestas por primera vez por el barón de Montesquieu. A continuación vamos a analizar el estallido de la Revolución Francesa. Primero veremos las causas de la Revolución, el estallido propiamente dicho, la chispa que comienza la Revolución en 1789 y lo que supuso el fin del antiguo régimen. Las causas de la Revolución serían las siguientes. En primer lugar, en 1789, Francia se encontraba en una profunda crisis económica y social. Las causas eran las siguientes. Desde 1760 había malas cosechas que provocaron el alza del precio de los alimentos y el descontento popular, el más afectado por estas malas cosechas. La burguesía se mostraba descontenta ante su marginación política. Tenían poder económico, pero no político, porque solo los privilegiados ostentaban cargos y tenían reconocimiento social. Además, la monarquía se hallaba sumida en una profunda crisis financiera, debido a los elevados gastos de la corte y del Estado. El comienzo de la Revolución en 1789. La Revolución Francesa propiamente dicha se inició con una revuelta de la aristocracia. Los privilegiados se negaron a pagar impuestos y exigieron a Luis XVI que convocase los Estados Generales. La situación era insostenible. Los Estados Generales se abrieron en 1789, presididos por el rey y formados por los representantes de la nobleza, el clero y el tercer estado. Los representantes del tercer estado exigieron la doble representación, la deliberación conjunta y el voto por persona, ya que si se votaba por estamentos o estados, perderían siempre, ya que nobleza y clero se aliaban. Estaba en juego la idea de soberanía nacional. Los diputados del tercer estado se erigieron en Asamblea Nacional. Como vieron que no respetaron su petición de votar por persona, se reunieron en el Jeu de Paume y allí acordaron formarse Asamblea Nacional y no disolverse hasta proclamar una constitución. El pueblo de París respaldó en las calles a los representantes del tercer estado y se trasladó la chispa de la revolución a la calle. Asaltaron la fortaleza de la Bastilla el 14 de julio de 1789, tomaron las armas y se dispusieron a defender por la fuerza, si hacía falta, la revolución. La revolución se extendió también al campo, es decir, hemos visto una revolución urbana, pero también rural, en forma de una revuelta antiseñorial. Se produjeron asaltos y quemas de castillos donde estaba documentado las relaciones feudo-vasalláticas. Ante la radicalización popular, la Asamblea Nacional Constituyente abolió los privilegios feudales y promulgó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano.